Esta es la actividad número 1 de la clase de contratación pública internacional relacionada con el Acuerdo de Contratación Pública ACP de la Organización Mundial del Comercio. Mi nombre es Francisco Terán y esta es una clase parte del Máster de Derecho de Comercio Internacional de UNIR. Para iniciar el planteamiento de este ejercicio, de acuerdo a cómo está planteado, debemos iniciar identificando cuáles son los actores que intervienen en este litigio presentado para el efecto. Por una parte, tenemos a 3 países miembros de la Unión Europea, que son España, Italia y el Reino Unido, que son miembros de la Organización Mundial del Comercio y también son miembros firmantes y vinculantes del Acuerdo del Comercio Público. Por otra parte, tenemos a los países asiáticos, Hong Kong y Taiwán, que también son miembros activos de la Organización Mundial del Comercio y que también han participado en este acuerdo de contratación pública. Como tercera parte, tenemos a China, un país que se encuentra dentro del acuerdo de contratación pública nada más como observador. No es un país vinculante, por ende es un país miembro de la Organización Mundial del Comercio que participa en este tipo de contrataciones sin haber firmado este acuerdo previamente. Es muy importante anotar las tres partes que están involucradas en este litigio, porque de acuerdo al estatus de cada uno depende de cuáles son las acciones legales que deben tomarse para resolver cualquier diferencia que exista dentro de cualquier tipo de contratación pública entre ellos. Existe un antecedente previo de una firma de un acuerdo entre China y la Unión Europea. Es un acuerdo que no está vinculado con el acuerdo de comercio de contratación pública y que no tiene relación o no atañe a lo que está relacionado con este ejercicio planteado específicamente. Lo que sí corresponde es analizar el hecho particular de China, puesto que al no pertenecer al acuerdo de contratación pública, el tratamiento de cualquier litigio que se presente tiene que hacerse por vía regular de los estamentos establecidos por la Organización Mundial del Comercio, mas no por lo que establece el acuerdo de contratación pública. Este es uno de las diferencias que se establecen dentro de las 3 partes que están involucradas en este litigio. El siguiente paso de este ejercicio es determinar si es que se puede aplicar el principio de la nación más favorecida contemplada en los principales instrumentos de la OMC. Este principio hay que entenderlo porque tiene un espíritu básico de impedir la discriminación, de que exista transparencia y equidad en el aspecto de la contratación pública internacional. Esto quiere decir que tanto proveedores extranjeros como proveedores nacionales deben recibir el mismo trato sin que existan preferencias para los proveedores nacionales en detrimento de los
proveedores extranjeros. Esto se ha mantenido dentro de la Organización Mundial del Comercio porque ya estos valores estaban establecidos en la creación del mismo GATT en 1947. Pensamos que este precepto jurídico de la no discriminación, de la equidad, de la transparencia, es aplicable en este caso, puesto que existe una diferencia entre los países asiáticos de Hong Kong y Taiwán en relación a China en sus niveles de producción, por ejemplo. Y uno de los principios que determina la aplicación de esto es basado en la necesidad de crecimiento y desarrollo de cada uno de los países. Entonces pensamos que estos países definitivamente están en desigualdad de condiciones en relación a China, por ejemplo. Y los países europeos, en este caso de la Unión Europea, España, Italia e Inglaterra, pues podrían solicitar que se dé el mismo trato, en este caso, a estos países tanto como a China, en el caso de la contratación pública internacional. La siguiente parte de este trabajo es establecer la posibilidad de acudir a mecanismos de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido podemos decir, al ser todos los países involucrados en este litigio miembros activos de la organización, es factible y es posible llevar este problema para que sea dirimido bajo los mecanismos de la solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Y como sabemos, existen mecanismos tales como la mediación, el arbitraje, y pues el mecanismo que se establece dentro de la organización incluye que se den consultas entre las partes, que se establezcan grupos especiales para que se revise el tema, además de órganos de apelación en caso de necesitarse al no existir un acuerdo o al una parte estar en desacuerdo con lo que se haya llegado a una conclusión del caso. Esto en el marco de una aplicación a una norma mediante la cual incluso los gobiernos tienen que adaptarse a lo que establecen las normas y los artículos del acuerdo de contratación pública internacional. Las leyes nacionales tienen que ser revisadas en ese sentido y por ello en ciertos casos lleva tiempo el hecho de incluir a un país dentro del acuerdo y existe esta posibilidad de que el país se mantenga en una condición de observador por un tiempo determinado. Por último, para finalizar esta actividad, se pregunta si la Unión Europea puede representar a estos tres países. Podríamos decir que en este caso particular de presentar cualquier tipo de reclamación ante la Organización Mundial del Comercio, estos países, particularmente de la Unión Europea, deben hacerlo en términos individuales, es decir, España, Italia e Inglaterra deben individualmente presentar esas reclamaciones debido a que cada uno de estos países tiene un cuerpo legal, leyes específicas
en cuanto a contratación pública internacional. Entonces el tratamiento en cada uno de los casos de estos países debe ser diferente. Por ello, la Unión Europea no puede representar en su conjunto. La Unión Europea tiene otro cuerpo legal, otras leyes que solamente abarcan a los países miembros de la Unión Europea cuando quieren establecer relaciones comerciales dentro de la Unión Europea. Pero fuera de la Unión Europea, estas reglas no se utilizan para establecer relaciones comerciales con otros países. En conclusión, pues estos países no pueden ser representados por la Unión Europea. Bueno, este es el fin de la actividad. Muchísimas gracias.